Muy buenas a todos y todas, yo soy Zarwe y hoy habéis venido aquí conmigo a hablar de un tema que la verdad me sorprende que hayáis pedido. Y me sorprende mucho porque yo cuando estaba en la carrera de antropología me pegué muchísimo con este tema. Era una cosa que no me gustaba nada y yo creo que nos pasaba a todos mucho porque normalmente no entendemos muy bien qué significa el término liminalidad y esto es una cosa que nos pasa yo creo que a toda la sociedad entera. Pero veréis, estoy viendo mucho el uso de la palabra liminalidad, lo veo mucho utilizar en redes sociales y decir cosas como la brujería es un arte liminal y la no sé qué, el vuelo de la bruja es un arte liminal y el bla bla es un arte liminal, pero realmente lo que desde mi punto de vista y como persona que ha estudiado antropología, aunque no ejerzo, me resulta muy divertido porque me parece que es que no se sabe muy bien qué significa en realidad liminal. Y muchas veces lo empleáis como si la brujería fuera un arte que implica como estar en un sitio ambiguo. Que eso es lo que en realidad queréis decir, ambiguo, es un arte de la ambigüedad. O cuando os referís, por ejemplo, a que no es ilegal, pero está mal visto, que también he escuchado decir la brujería es tabú y eso tampoco significa tabú, y si queréis un día hablo del tabú desde el punto de vista antropológico porque también es un tema que se ha discutido desde la antropología. Lo que en realidad queréis decir cuando os referís a la brujería es un arte liminal, cuando en realidad os estáis refiriendo a la posición de la bruja en la sociedad, lo que en realidad queréis decir es marginal. Y os voy a dejar por aquí un vídeo que hice sobre la marginalidad en la brujería que creo que no tiene desperdicio y fue un directo así súper improvisado que me marqué pues porque me dio un poco la gana. Pero verdaderamente, ¿qué significa el término liminalidad? Pues el término liminal y liminalidad, que sí es verdad, viene de limen, que significa límite o frontera, no quiere decir limítrofe, quiere decir transicional. Y como tal tiene una serie de características que principalmente han sido definidas por dos personas. El primero, el sociólogo Arnold van Gennep en 1960 en su obra Los ritos de paso, que por cierto es un libro interesante para todo el que se lo quiera leer. Y el segundo fue Victor Turner. Van Gennep habla específicamente de 4 principales ritos de paso. Cuando presentamos a los bebés, cuando pasamos de niños a adultos, es decir, cuando tenemos una iniciación, que es como se denomina, cuando nos casamos, aunque ahora podríamos considerar que en sí el matrimonio, pues ya en nuestra sociedad, por lo menos occidental, no es tan necesario, y se me cae el pendiente, no es tan necesario para llamarnos adultos, sino que podemos entender incluso que el matrimonio se realiza como un acto meramente financiero. A Hacienda le gusta esto, porque lo queramos o no, el matrimonio hoy en día se considera más una cosa a nivel de Hacienda y a nivel de impuestos y a nivel financiero y de unión de patrimonio que otra cosa. Pero bueno, este es otro tema que podríamos discutir en algún momento y antropológicamente hablando es así. Pero bueno, para Van Gennep él dice que el matrimonio era el paso de la pubertad, de lo que viene siendo ese un niñato, a convertirte en un señor adulto respetable. Y finalmente está la morisión, es decir, cuando ya dejas este mundo y existe un último rito de paso que es tu funeral. Y luego si queréis hablo un poco del funeral porque como rito de paso no tiene desperdicio y a mí personalmente me encanta y es un espacio liminal, es un momento liminal de putísima madre. Hay más ritos de paso, ¿vale? Hay incluso sociedades que consideran que el divorcio, la separación también es otro rito de paso. Y los católicos, por supuesto, tienen ritos de paso como, por ejemplo, ser sacerdote. Eso también es un rito de paso. Lo que pasa es que Van Gennep eso no lo habla porque él está como más centrado en generalidades y bueno, pues ya está. Como 20 años más tarde, el señor Victor Turner, en 1980, en su libro La selva de los símbolos, se dedica a desgranar el concepto de liminalidad. Y aquí es donde nos viene la chicha, porque Victor Turner reconoce 3 características principales de la liminalidad. La primera es la ambigüedad, la segunda es la invisibilidad y la tercera es la carencia. De la ambigüedad, que es la primera, dice lo siguiente. Víctor Turner atribuye la ambigüedad a la ausencia casi total durante el periodo liminal de atributos, tanto del estado pasado como del venidero. Así, en el ritual Ndembu, que es el que él estudia, se crea una situación nueva en un lugar distinto de aquel donde se desarrolla la vida ordinaria, en un contacto constante con gente distinta de aquellos con los que convive habitualmente y metidos en una serie de actividades creadas ex profeso para dicho acto.
los jóvenes dejan de ser hijos de su madre y de su padre para convertirse en aprendices y neófitos. Se les aparta de su vida de irresponsabilidad infantil para someterles al aprendizaje de técnicas de caza, danzas rituales, conocimientos sexuales y se intensifica la relación con los hombres en claro contraste con lo ocurrido hasta ese momento. No son lo que eran antes de entrar en el ritual, pero tampoco son socialmente los que van a salir de este. Jóvenes maduros a los que se les exigirá una serie de responsabilidades, pero mientras están en el ritual no son ni lo uno ni lo otro. Yo hablé un poquito de esto bajo mi punto de vista y desde mi experiencia cuando me inicié en Wicca Garneriana. Tengo por ahí un TikTok en el que hablo pues cómo fue para mí ese momento, que no es un momento, que fue transicional, porque como decía al principio del vídeo, en realidad liminal significa transicional. Y en ese momento ni soy iniciada, porque todavía no he llegado a ese momento, pero tampoco soy una ignorante, ya tengo un cierto conocimiento, tengo unos rudimentos de qué es lo que va a pasar después de la iniciación, o más o menos sé que estoy en una transición. En cualquier caso, se me ha metido en un limbo en el que tengo determinadas reglas que he de cumplir. ¿Dónde pasa también esto? Lo vemos claramente en los niños que están en las catequesis católicas. Yo, por ejemplo, porque estoy bautizada, aunque luego apostaté, y si queréis un día os cuento cómo apostaté, yo, por ejemplo, estuve yendo a catequesis cuando estaba en el colegio de monjas. Y allí había, como en el ritual de los Undembu, que es el que en su día estuvo estudiando Víctor Turner, allí había una monja con un gran conocimiento de sexualidad, aparentemente, aunque se supone que la mujer no lo cataba eso, que nos hablaba de qué se esperaba de nosotras, porque era un colegio de niñas, a nivel sexual y cómo teníamos que ser de mayores y qué cosas se iba a exigir a partir de que tomáramos la primera comunión. Y eso se va a repetir cuando otra vez el individuo vaya a ir a, por ejemplo, una confirmación cristiana en el que se le va a decir que si renuncia a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Yo de eso me libré porque no me confirmé. Pero en definitiva se te saca del momento lectivo, se te saca de ese aprendizaje normal, usual, en el que tendrías para metérsete en una clase de catequesis en las que, bueno, pues aprende ese tipo de rudimentos de tu nuevo comportamiento, de lo que se espera de ti a partir de que pases ese rito de paso. O sea, te enseñan, te dan como un teaser trailer, de lo que va a ser tu vida después de que tomes el rito de paso. Y eso es un estado transicional en el que se espera que la persona pase por una transformación. En definitiva, todo estado liminal en realidad es un estado transformativo. Pero no me voy a adelantar porque todavía nos quedan dos características más según lo que dice Víctor Turner de la liminalidad. La segunda característica es la invisibilidad y Víctor Turner dice: en cuanto miembros de la sociedad, la mayor parte de nosotros vemos solo lo que esperamos ver y lo que esperamos ver no es otra cosa que aquello para lo que estamos condicionados una vez hemos aprendido las definiciones y clasificaciones de nuestra cultura. La invisibilidad se permite porque se trata de un periodo que ha de llevar precisamente a la admisión de las categorías de niño antes del ritual y de hombre después del ritual. Esa invisibilidad permite pues la permanencia de las categorías bien diferenciadas. El ser liminal, y también digo que el grupo liminal se define por un nombre nuevo que se da bien durante ese periodo ritual o situacional y por una serie de símbolos. Por ejemplo, en el caso de algunas tradiciones wiccanas, esto se ve muy claramente, en el que pues bueno, se le llama a esa persona que está entre el ser iniciado y el ser simplemente una persona que está aprendiendo, se le llama postulante, porque se entiende que se ha postulado para algo. No tiene todavía el estatus de iniciado, no es un neófito todavía, pero está ahí. En el caso de los Rosacruces, por ejemplo, sí se les da el grado de neófito porque está justo antes de que acceda a los grados de templo. Por lo menos así es como sucede en mi orden. Es decir, para que tú tengas una diferenciación entre lo que es el ser un niño, lo que es ser una persona ignorante y lo que va a ser luego la madurez, lo que va a representar luego tu madurez, puede que incluso haya un estado con un nombre concreto, pero no eres ni una cosa ni la otra. De hecho, se hace para que se diferencie que no eres ni una cosa ni la otra. Que no se te vaya a olvidar que no eres ni una cosa ni la otra. No te vayas a llamar hombre o mujer antes de tiempo, que en realidad eso es por lo que se hace. Y la tercera característica, según Víctor Turner, es la carencia. La carencia implica que las personas que están en ese periodo liminal no tienen ni estatus, ni propiedad, ni distintivos externos, ni rango, ni situación de parentesco. Nada que pueda estar
establecer la diferenciación estructural con el resto de las personas de su grupo social. Y aquí es donde decía yo que muchas veces confundimos marginalidad con liminalidad, porque lo que intentamos decir cuando decimos que socialmente la bruja es una cosa liminal, lo que en realidad estamos diciendo es que vive al margen de la sociedad o vive en los márgenes de la sociedad. Quiere decir que sí que tiene una distinción porque vive de una manera específica y vive de una manera diferente, con lo cual ya no es liminal porque, señores, la característica de carencia ya no la cumple. Lo que realmente distingue a los estados liminales es que tú no tienes una diferenciación del resto de la sociedad. Estás en un proceso, sí, estás en un proceso, pero no eres especialmente distinto. A ver, que no te puedes llamar ni niño ni hombre, que no te puedes llamar iniciado ni sin iniciar, no te tienes que llamar de una determinada manera, que no estás ni en un sitio ni en otro, pero no se apela a tu clase social de ninguna manera, ni al lugar que ocupas dentro de tu sociedad. Sigues siendo quien eres, al fin y al cabo, sigues siendo de tu clase social y sigues teniendo ciertos derechos, obviamente, porque no has perdido el derecho a ser miembro de la sociedad. No sé si me estoy explicando. Lo curioso de los estados liminales, sobre todo, es que muchas veces se utilizan muchos símbolos y muchos símiles, y ahí es donde mucha gente, yo creo que le viene lo de la liminalidad, ¿no? Y lo viene lo de los estados liminales y todo eso. Hay muchos símbolos asociados con la muerte, porque los estados liminales, como son estados transicionales, lo que implican es que existe una muerte y un renacimiento. Y ahí es donde existe la confusión esa de la brujería es un arte liminal. La brujería es un arte liminal, no, cariña. La brujería es un estado en el que se juega frecuentemente con lugares liminales y periodos liminales, que es diferente, entendiendo tanto una cosa como otra como estados transicionales. Ya pueden ser estados transicionales de la psique, como cuando haces vuelo del espíritu, como estados transicionales en sí mismo, como cuando te inicias en una tradición iniciática. También muchas veces he visto aplicada la frase Hécate, fulana, Morrigan, Mengano, Anubis es un dios liminal o una entidad liminal. No, cariña. Esa entidad puede ser un psicopompo, que un psicopompo sí es una entidad que rige procesos liminales, pero en sí no es liminal, no pasa por una transformación en sí misma, sino que ayuda a la persona a realizar esa transformación de A a B. Y a mí me encanta una frase de un tema que se llama energía, creo que recordar que se llamaba energía, del Chollín, que dice: nunca es la misma persona aquella que sale que aquella que entra. Cada experiencia te esculpe. Esculpir es quitar lo que sobra a la fuerza. Pues más o menos eso es una transición, eso es un estado liminal. De hecho, el Chollín ahí se está refiriendo a una separación de algo. Y eso para él, artísticamente, lo que está marcando es su estado liminal. Es una persona que está pasando por un pasaje, por un proceso. Y de hecho, en ese tema narra específicamente cómo él trabaja ese estado liminal. Pero no por eso podemos decir el rap es un arte liminal, sino las personas que rapean a veces pasan por estados liminales. Y esto es una cosa con la que yo me peleaba mucho cuando estaba en la carrera, porque yo decía, profe, pues yo no entiendo, porque liminalidad toda la vida se ha dicho los estados limítrofes. Y mi profesora de antropología simbólica me decía, tú no serás tonta, ¿verdad? O sea, vas a saber tú más qué es un estado liminal que el tío que inventó el término liminal. Dímelo otra vez, guapi. Y por el tío que inventó el término liminal se refería a Arnold van Gennep, ¿vale? Entonces, la próxima vez que os queráis hacer los culturetas, no se dice la brujería o es un arte liminal, se dice la brujería es un arte que juega con los estados y los lugares liminales, tanto en el sentido iniciático como en el sentido de visitar lugares en los que hay una transformación, o es un arte transformativo, o es un oficio transformativo, o es un arte de personas que realizan transiciones de un estado a otra, de otros espíritus o de otras entidades o de otros lo que queráis. Pero en sí la bruja no es una entidad liminal. La bruja, si acaso, lo que podríamos considerar es que trabaja en estados liminales, en lugares que no existen, en teoría, o que representan estados alterados de la psique, o a los que se puede acceder mediante estados alterados de la psique. Y la bruja, sobre todo, está en tiempos y en momentos que no existen, y que por ende podríamos considerar transicionales o afines a las personas que sobre todo están transicionando a la hora de su muerte. Porque normalmente lo que tenemos en cuenta cuando estamos haciendo trabajo de este tipo es, sobre todo lo que tenemos en la mente es los funerales y las transiciones de la vida a la muerte. Eso es lo que más tenemos en mente. Y nada más, os voy dejando ya, que me voy a quedar sin batería en la cámara. Y si te ha gustado, dale me gusta, déjame un comentario,
tírame besitos, lo que te apetezca. Un saludo y un besazo.